Bon dia. Reprenem avui el curs amb la primera sessió sobre la transició ecològica al món del treball, que és un tema que sabeu que és un dels temassos de la transició ecològica. Ja va sortir ahir en relació a les renovables, en relació als sectors que necessàriament perdran llocs de feina, però també als sectors que en crearan més. I una mica la gran pregunta és si surten les comptes i com es fa això de manera organitzada i no només seguint les forces del mercat, que sabem que si es caracteritzen per alguna cosa no és per tenir en compte els drets dels treballadors i la vida de les persones en general. Llavors, per tenir aquest debat tenim tres persones que saben molt d'aquest tema. L'Anna Grau és cap d'estudis del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, el Joaquín Nieto és exdirector de la OIT i també va ser representant dels treballadors a diverses negociacions climàtiques, i el Martín Lallana treballa en temes de transició laboral també a Sindicat Lab. Llavors tindrem un debat una mica general de en què consisteix això de la transició del món del treball, però també amb casos concrets, passats i presents, de com es fa en la pràctica aquesta transició en diversos sectors laborals. Llavors, sense més, podem començar. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Com ha dit Pablo, jo soc Anna Grau, soc cap d'estudis del Consell Econòmic i Social, que sona molt seriós, però realment som tres tècnics i soc l'única persona que porta tema d'estudis. Com veieu, no parlo mallorquí perquè soc de les Terres de l'Ebre, que és aquesta zona de Catalunya que ahir se mostrava que genera molta energia. M'ha semblat molt interessant aquest debat. I sí que espero no haver de dir com ahir Joan Herrera, que va dir que era del delta del Besòs, que ja no existia, però sembla que vinc d'una zona del delta de l'Ebre que d'aquí uns anys direm que ja no hi és. Porto una petita presentació, ara vos conto. Per als que no coneixeu què és això dels Consells Econòmics i Socials, que suposo que sí, són òrgans de participació i de deliberació que estan a diverses comunitats autònomes, no hi són a totes, i han representat sobretot sindicals, patronals i altre tipus d'associacions com poden ser agricultors, ramaders, pescadors, universitat, institucions vàries. Un segon. I el que faré és donar una panoràmica general de quin és l'impacte de la crisi climàtica i ecològica en les ocupacions i el mercat de treball. I per això utilitzaré dos fonts de dades. Una és la memòria de CES, que fem a les Illes Balears, que fem tots els Consells Econòmics i Socials. Nosaltres no creem dades, sinó que les recopilem majoritàriament, però sí que en algun moment, quan és útil, per exemple, fa un parell d'anys vam fer un indicador sintètic mediambiental a les Illes Balears, que com no està relacionat directament en el món de l'ocupació, no en parlaré, però sí que ho volia apuntar. Com a fonts de dades, perquè no hi ha moltes dades oficials d'això de la transició ecològica, utilitzaré un informe que va publicar ara fa poc el CES Espanya, que és este Impacto Socioeconómico y Laboral del Cambio Climático, i n'he portat un parell de còpies per si a algú li interessava. Llavors, a l'utilitzar aquesta font de dades, és una visió concreta que parteix del consens de patronal, sindicat i diferents associacions. Res, molt breument, perquè ja ho sabem, quins són els impactes del canvi climàtic. Per exemple, l'any 2023 va ser l'any més càlid i un dels més secs a Espanya. Els dos problemes que tenim a Espanya és un tema de temperatura, sobretot de calor, i també que hi ha poques precipitacions. En concret, per exemple, l'any 2023 van hi haure un 84% menys de precipitacions. Evidentment, això afecta el medi ambient, però també afecta l'economia i la qualitat de vida. Quins són aquests impactes directes? Per exemple, les onades de calor, les tempestes, les sequeres, els recursos hídrics, les avingudes fluvials, incendis forestals, inundacions, canvis en la fauna, la flora i expansió d'espècies exòtiques. Per exemple, el Fòrum Econòmic Mundial assenyala que els riscos climàtics i mediambientals tenen més impacte que els de caràcter geopolític, tecnològic, demogràfic o econòmic. Alguns impactes directes que pot tenir el canvi climàtic en l'economia, s'estima que farà caure el PIB al voltant d'un 1,3%, farà augmentar la inflació en 1,5%, i el que és una bona notícia és que sembla que farà caure els preus de l'habitatge en al voltant del 4%. Això són impactes directes. Ara, tots estem d'acord en que hem de fer alguna cosa, que s'ha de transitar.
però aquesta transició tindrà efectes negatius sobre el poder adquisitiu de les llars, la rendibilitat de les empreses, l'estabilitat dels mercats financers o de les finances públiques també. Com sempre se comenta, les crisis són oportunitats, no? I en aquest sentit tenim una oportunitat per modernitzar el teixit productiu, generar riquesa i llocs de treball i reduir la dependència energètica. Si mirem les emissions per sectors productius, veiem que el 31%, la major part de les emissions, les genera el transport. Ahir ho vam comentar que s'hauran de fer més coses que electrificar tota la flota, no? Haurem de canviar la manera en la que ens movem i haurem de canviar d'hàbits. Després tenim la indústria, també la generació elèctrica genera molts de gasos d'efecte hivernacle, i aquí en aquesta publicació teniu un quadre que em sembla interessant que parla per sectors productius quin impacte directe té el canvi climàtic. Aquí se veu que en els sectors que més afectarà directament són el sector primari, després ho veurem amb més deteniment, i el turisme, i en menor grau, però també important, en el sector de la construcció. Per tant, aquests sectors, com ho veieu aquí baix, s'hauran d'adaptar, no? Quins són els sectors que més contribueixen a aquestes emissions? La indústria manufacturera, sobretot, i els transports. Per tant, aquests sectors s'hauran de mitigar aquestes emissions. I, en canvi, hi ha el que podem anomenar sectors tractors, que ajudaran a la transició, que en aquest informe identifiquen sobretot les TIC, les finances i I+D, que el que s'haurà de fer és potenciar. Com hem dit, hi ha 3 sectors on afectarà més directament aquest canvi climàtic. Un és el sector primari, pel que hem comentat abans, de les sequeres. També hi haurà canvis en la pesca i l'aqüicultura per canvis en la temperatura, l'acidificació, la desoxigenació de les aigües marines, menor absorció de CO2 i molts altres impactes directes. Pel que fa al turisme, hi haurà una degradació de recursos naturals i un canvi en l'oferta i la demanda. I pel que fa a la construcció, clar, la temperatura afectarà directament a les infraestructures i també s'hauran d'adaptar els edificis. Els sectors més afectats per la descarbonització, perquè són els que més contribueixen a la generació de gasos d'efecte hivernacle. El transport, hi haurà interrupcions, s'hauran de renovar les flotes, adaptar nous combustibles, desplegament d'infraestructures. La indústria, hi haurà interrupcions en les cadenes de subministrament i pel que fa a l'energia estarà afectada per una menor disponibilitat d'aigua i canvis en la demanda. I aquests 3 sectors que en aquest informe identifiquen com a sectors tractors, les tecnologies de la informació i les comunicacions faciliten estratègies d'adaptació mitjançant la gestió de dades i la intel·ligència artificial, però com sabeu hi ha un repte aquí que és que consumeixen molta aigua. Després hi ha el sector financer, tota aquesta transició demanarà d'un finançament i aquí haurem de tenir en compte quin paper té aquest sector financer en aquest punt i la innovació i el desenvolupament, que ahir ja es va comentar aquest repte de com se transfereix el coneixement de l'acadèmia a les empreses i al sector públic. Aquí hi ha algunes xifres que he tret d'aquest informe i que provenen de dades oficials, aquí més concretament de la EPA. A Espanya, si sumem el sector agroalimentari i el turístic, generen més d'un 20% de l'ocupació. Hi ha hagut del 19 al 23 hi ha un lleuger descens, molt baix, i sobretot això és pel pes del turisme. Si mireu, per exemple, en el cas de les illes, 2019 i 2023 les dades són les mateixes i el que es veu és que un 30% de l'ocupació depèn directament d'aquests 2 sectors que estaran més afectats pel canvi climàtic, que són l'agroalimentari i el turisme. Penseu que, per exemple, en el cas de les Balears i també de Canàries, que són aquest gràfic del 30%, quan la pandèmia, que va haver una aturada total els primers mesos de l'activitat turística, el PIB va caure més d'un 20%. Quins canvis hi haurà en el turisme? Hi haurà una degradació de recursos, canvis en la demanda, una redistribució territorial que ja estem veient a Espanya, que ja hi ha un trasbàs de gent en turisme de platja cap al nord i una distribució anual diferent en el sentit que potser la temporada no està tan enfocada a l'estiu, sinó ja més entre octubre i maig. Això en el cas de les Illes Balears, de fet, pot ser un punt positiu perquè som la comunitat autònoma amb més fixos discontinus,
la taxa d'atur és la més baixa de tota Espanya, però després això té molts impactes directes en les pensions i coses d'aquest tipus per les bases de cotització. Un dels problemes principals a Espanya en quant al canvi climàtic és la poca disponibilitat d'aigua. S'estima que un 95% dels llocs de treball a l'agricultura depenen de l'aigua, un 30% en la indústria i un 10% en els sectors serveis. Llavors, com contem això? Com contem quantes feines hi ha? Com evolucionaran? La veritat és que això no és fàcil tirar d'estadístiques oficials. Una definició que se sol utilitzar és diferenciar entre treballs verds i treballs marrons. Els treballs verds són aquells relacionats amb tecnologies i processos ecològics, com renovables o el reciclatge, i els llocs de treballs marrons són aquells que presenten una alta intensitat de contaminació o d'emissions. I com ho mesurem, això? Podem basar-nos en un enfocament sectorial, com aquelles indústries que produeixen béns i serveis medioambientals, un ocupacional, identificant aquestes ocupacions verdes i les marrons, o també una altra manera de comptar-ho és la intensitat de la contaminació, que ahir, per exemple, parlàvem de la petjada de carboni. Això té moltes dificultats perquè les estadístiques, per exemple, clar, estem parlant d'un problema mundial, sabeu que a nivell de la Unió Europea sí que les estadístiques estan harmonitzades, però quan se vol estudiar, per exemple, els Estats Units són altre tipus de classificacions. Les dades són limitades, no sempre disposem d'informació detallada d'aquestes ocupacions a nivell europeu. Hi ha diverses iniciatives, no? Una és l'ESCO, la Classificació Europea d'Ocupacions, Qualificacions i Competències, que s'està intentant adaptar al mercat laboral de la Unió Europea, i el CDPOP, que porta tot el tema de formació professional a la Unió Europea, i un observatori verd. Aquí el que he fet és com mesurem aquesta incidència. Si partim de l'EPA, de l'enquesta de condicions, de l'enquesta de població activa, les ocupacions verdes estarien integrades per professionals de ciències naturals, tècnics de ciències naturals, altres treballadors d'obres estructurals de construcció, altres treballadors d'acabat en la construcció i recollidors de residus, deixalles, escombraries i afins. Si tenim en compte aquesta classificació, l'any 2023 un 1,9% de les ocupacions a Espanya estarien incloses dins d'aquestes ocupacions verdes. Pel que fa a les marrons, que són supervisors en enginyeria, mecànics de precisió, treballadors del tèxtil, operadors, baris, peons de construcció i peons d'indústries manufactureres, això seria un 4,8% de l'ocupació. Vull dir que és unes 2,5 vegades més les ocupacions marrons que les ocupacions verdes. Pel que fa a aquestes ocupacions verdes, hi ha una iniciativa que és Fit for 55 de la Unió Europea que se marca com a objectiu reduir les emissions un 55% per a l'any 2023, que calculen que l'impacte d'aquestes ocupacions serà mínim. Se reduiran entre un 0,3% o hi haurà un augment d'un 0,5%. Això és molt baix, per tant, l'impacte d'aquestes ocupacions verdes és molt limitat. Com sabeu, les dades sempre se poden presentar de moltes maneres. Una és dir que les ocupacions verdes a la Unió Europea han augmentat en un 10% els últims 10 anys, però realment, si mirem, han passat d'un 2,1% a un 2,3%, el qual són dades molt baixes. Se preveu que aquesta transició pot crear al voltant d'un milió de treballs a la Unió Europea, el qual sona com una dada molt elevada, però només és un 0,5% de l'ocupació, i fins a 2 milions per al 2050, que és un 1% de l'ocupació actual. Pel que fa, continuant aquestes ocupacions verdes, i aquí les dades són de l'EPA, hem canviat de font, i hem dit que són un 1,9% del total de l'ocupació, i l'any 2011 eren un 1,7%, han augmentat només un 0,2%. Sí que és veritat que en els darrers anys s'ha accelerat aquest procés cap a la transició cap a les ocupacions verdes, en part també per la posada en marxa del marc estratègic d'energia i clima i darrerament pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Si ens fixem en els perfils d'aquestes ocupacions, aquí veig un gràfic de variació 2023-2011,
veiem que en aquestes ocupacions verdes el que fan és augmentar el tipus de feines que demanen una alta qualificació i en canvi disminueixen al voltant del 4% les que demanen baixa qualificació. Per tant, són ocupacions que demanen un alt nivell educatiu. Pel que fa a les ocupacions marrons, segons una estadística de la Unió Europea, us he dit aquí anem canviant de fonts de dades perquè no és fàcil quantificar aquest fenomen, se compta que a la Unió Europea al voltant del 7% de les ocupacions tenen a veure en aquestes ocupacions marrons. Han disminuït en els darrers anys. Pel que fa a Espanya, se compta que estan al voltant del 4,5%. Els països que més ocupacions marrons tenen són Romania, Grècia, Polònia i Croàcia. I a Espanya ens trobem lleugerament per sota de la Unió Europea. Aquestes ocupacions marrons, aquí el que m'interessa que veieu, una és que, si vos fixeu, no han disminuït en els darrers anys, ho han fet molt poc, però a més si mirem quin tipus de qualificació demanen, veiem que augmenten aquelles feines que demanen una baixa qualificació i en canvi disminueixen aquelles feines que demanen una alta qualificació. Si ens centrem més en quin serà aquest cost de la transició ecològica, pensant que aquestes ocupacions marrons tendiran a disminuir o fins i tot a desaparèixer, veiem que, bé, d'una banda és important assenyalar que com són ocupacions en un baix nivell formatiu, el que s'espera és que se reforcen la transició digital i l'ecològica perquè afecten a feines en baixa qualificació que se podran automatitzar. I llavors, sobretot, les persones empleades en aquestes qualificacions són homes entre 25 i 49 anys i especialment de més de 50 en baixa qualificació. Aquesta gent s'espera, després quan parlarem de reconversió de diferents sectors, però s'espera que hi hagi gent que surti del mercat laboral i per l'edat que tinguen que no se puguen tornar a incorporar i haurem de pensar què se fan aquestes persones. Llavors, la majoria d'iniciatives que hi ha, el que van és a qualificar a les persones en aquest tipus de competències verdes. S'haurà de requalificar en aquelles persones en qualificacions obsoletes, transitant cap a aquestes qualificacions més verdes. S'haurà de qualificar més a persones que busquen feina en sectors i ocupacions verdes i establertes, també aquelles persones que hauran de canviar de feina i haurem de pensar en nous dissenys curriculars, programes i titulacions. En aquest sentit, serà important comptar en competències toves, que són aquelles informals, actituds com la consciència ambiental o l'adaptabilitat, competències transversals que són aplicables a diferents llocs de treball, com poden ser fer informes de sostenibilitat, monitoratge, avaluació de l'impacte ambiental, i competències més tècniques o específiques per implementar processos, serveis, productes i tecnologies que milloren els resultats ambientals. No va estrictament relacionat amb això, però nosaltres al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears fa un any i mig ens van encarregar un estudi de la universitat sobre quines titulacions seran necessàries en el futur. I una cosa que sortia és que és molt difícil crear noves titulacions quan encara no hi ha professors. Per exemple, si algú veniu de l'acadèmia, sabeu com funciona, evidentment, com crea una carrera si no tinc ara personal format. L'altre són temes de departaments, de la gent que ja està com a un lloc determinat, que costa atraure talent de fora i canviar. Un dels temes que ens comentaven a les Balears, que l'anterior legislatura se va fer molta feina en temes de residus, i ens comentaven que no hi havia consultores ambientals a Balears, sempre s'havia de tirar de Catalunya o de Madrid, per tant faltaven molts professionals en aquest àmbit. I la universitat té poca capacitat per adaptar-se ràpidament a aquest canvi. De fet, el que estem veient últimament és que hi ha tota una proliferació d'universitats privades perquè tenen molta més capacitat per adaptar-se a quin tipus de titulacions són necessàries. Me refereixo a que això és un repte, com se creen aquestes noves titulacions en poc temps. Quines són la situació i les principals debilitats del sistema educatiu espanyol en el tema de les competències verdes? Una és que hi ha una oferta insuficient de perfils tècnics i STEM. Les enginyeries no atrauen un nombre suficientment d'estudiants. La majoria de persones estudien carreres relacionades amb les ciències socials, que això no ha de ser un problema. Hi ha tot un debat si la universitat només ha de qualificar aquelles carreres que són necessàries.
però bé, això és un tema que falta, hi ha poca gent estudiant aquest tipus de carreres. Hi ha una disminució d'estudiants en temes STEM en l'FP superior, que això afecta, no?, a la disponibilitat de personal tècnic especialitzat, que com hem vist abans és el que se necessitarà. En aquest sentit, hi ha una bretxa de gènere molt important perquè només un 10% de les dones estudien un FP relacionada amb STEM. Hi ha una baixa taxa de matriculació en FP, i això és un problema que hi ha a Espanya des de fa molts d'anys. Sabeu que tenim aquesta forma del nivell educatiu que té més una forma de rellotge d'arena que de piràmide. Per exemple, a Espanya només un 12% dels estudiants fan FP, mentre a Europa està al voltant del 25%. Hi ha una baixa presència de dones en graus STEM, no? Són el 56% d'estudiants universitaris, però només el 36% d'estudiants d'aquestes carreres, i la dada baixa molt si tenim en compte les enginyeries. Hi ha un desajust entre les qualificacions i la demanda laboral. A Espanya tenim un problema de sobrequalificació que fa sobretot que afecta la gent que té menys estudis, perquè, clar, una feina que se demana no tanta qualificació exigeix un graduat universitari, i la gent amb baixa qualificació té molts més problemes per a insertar-se laboralment, i, com he dit abans, hi ha una falta d'agilitat del sistema educatiu per adaptar-se a aquestes necessitats. Per tant, en aquesta transició seran super necessàries les polítiques actives d'ocupació, no? Quins són els reptes? Esta reintegració i adaptació de treballadors a nous sectors. Per a mi és important assenyalar que hem de tenir en compte que hi haurà gent que segurament no podrà fer aquesta transició, i s'haurem de pensar què se fa, i com garantir que aquesta transició sigui justa i sigui inclusiva, que crec que en parlarem sobretot a la següent taula. Què s'ha de fer? Formar, requalificar, desenvolupar competències, un aprenentatge continu, i un dels mecanismes és l'estratègia de transició justa. En els darrers anys s'estan fent moltes polítiques, sobretot europees en aquest sentit, com el Pacte Verd Europeu, l'Agenda per a les Capacitats o el Pla d'Acció del 2024, que se va plantejar afrontar aquesta escassetat de treballadors i de competències. El Fons de Transició Justa té un finançament, per exemple, de 869 milions d'euros, el programa Emplea Verde, 44 milions, però ahir també se va assenyalar, no? Sabeu que hi ha un problema en tot això dels fons europeus, bé, no és una cosa àgil, costa de justificar, i ara que ja no estan en circulació tots aquests milions que n'hi ha hagut els darrers anys, s'ha de veure com continua tot això. En el cas de Balears, per exemple, se n'han creat a totes les comunitats autònomes un COE, que és en centres que depenen del Sistema Nacional d'Empleo, i tenen l'objectiu d'orientar i fomentar l'emprenedoria i la innovació. La idea és que són institucions que el que han de fer és innovació en tema de polítiques actives d'ocupació, que va molt relacionat amb tot el tema de la transició verda. I, per exemple, en el cas de Balears s'han donat molts diners europeus, s'ha creat una oficina a peu de carrer, amb 20 ordinadors, en unes ulleres, per exemple, de realitat virtual, que només té un tècnic que és interí, no? I que no té gent, i diu, jo no sé ben bé què he de fer en això, no? Vull dir que tot el tema dels fons europeus, i com aquest any han deixat d'estar en circulació, és un tema important. Llavors, serà clau en tota aquesta transició este paper del diàleg social i de la negociació col·lectiva, no? Impactarà molt en les relacions laborals i la normativa laboral, i haurem de pensar polítiques de mitigació, com poden ser el treball a distància, la mobilitat sostenible, la protecció dels drets laborals en aquesta transició. S'haurà d'adaptar tot el tema de seguretat i salut laboral als fenòmens meteorològics extrems. Haurem de parlar de flexibilitat laboral, de mesures de protecció, per exemple, ERTEs en situacions adverses en temes climàtics, per exemple, i la negociació col·lectiva de com hem d'adaptar les jornades laborals per protegir la salut, formació contínua i tota la qualificació en estar en ocupacions verdes. Quins mecanismes tenim? El paper del diàleg social europeu, el diàleg social a Espanya, com tenim, per exemple, el 5è acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva, i clàusules i acords de negociació col·lectiva verda.
I bé, i crec que ja en parlaran més a la propera taula, però sí que ho volia apuntar, que el canvi climàtic no és només un repte climàtic, un repte econòmic, també és un repte social, no? Podem pensar en polítiques europees o en polítiques espanyoles, però la veritat és que això és una desigualtat global, no? Que va més enllà de les fronteres nacionals i de la Unió Europea, i haurem de crear mecanismes. També s'augmentaran molt els desplaçaments, no? Per aquest tema climàtic, i haurem de pensar com fem aquesta transició justa sense deixar ningú enrere. Per a mi són claus dos temes. Una, que ja ho he dit unes quantes vegades, que hem de tenir clar que per l'edat de les persones, ja ho hem vist, que estan en ocupacions marrons, i el seu nivell de qualificació, hi haurà gent que no se tornarà a insertar al mercat laboral. Haurem de pensar què se fa, potser pensar en una renda bàsica, algun tipus de mecanisme per a aquestes persones que serà molt difícil de la transició. I després, per a mi, també hi ha un tema molt important, que és on queden les dones en aquest procés. Les dones no estan en les ocupacions marrons, però tampoc estan en les ocupacions verdes. Llavors haurem de pensar algun mecanisme perquè aquesta transició no se pot fer sense les dones. Tindrà moltes altres repercussions en els àmbits socials, no? Que requerirà pensar en ocupacions del futur, com poden ser la salut, l'entorn rural, el consum sostenible, la construcció i, com he dit, que crec que és un tema molt important, que són totes les desigualtats de gènere en aquesta transició. I res, m'he intentat ajustar, ho deixo aquí i així tindrem temps. Gràcies. No, vale. Vale, pues continúo yo. Buen día, Egunon. Eskerrik asko guztioi. Como decían, mi nombre es Martín Ayana y vengo del sindicato Lab. Y bueno, quería compartir una serie de reflexiones con las que venimos trabajando. Como un poco la base de partida, que seguro que es la del conjunto de curso y que seguro que ayer se trató, es que durante los últimos años se han acelerado todos los conflictos vinculados con la transición ecológica y que la crisis ecológica ya no es hoy un evento futuro, sino que es el terreno en el que transcurre y define toda la política y todo conflicto social y laboral. En ese sentido, no tenía previsto, pero como para situar también un poco de dónde hablamos hoy en febrero de 2025, quería hacer una breve enumeración de los eventos de la automoción concretamente alemana desde septiembre del 2024 para un poco ver desde dónde hablamos. Desde septiembre de 2024, Volkswagen llegó a un acuerdo en el que se reducirán 35.000 puestos de trabajo su plantilla en 2030. Audi anunció el despido de 4.500 personas, Ford anunció el despido de 4.000 personas en Europa, en la cadena de suministro Bosch anunció el despido de 5.500 personas antes de 2028 y la filial siderúrgica de ThyssenKrupp anunció el recorte de 11.000 empleos antes de 2030. Esto se concentra especialmente en Alemania, pero no nos haríamos ningún favor si pensamos que esto no va a tener un impacto significativo en la industria del Estado español, en la industria de Euskal Herria, en la industria de Cataluña, y esto es un poco el marco en el que se mueve actualmente el conflicto sindical, político y social de la crisis ecológica en estos momentos. Entonces, a partir un poco de aquí, me gustaría traer algunas de las ideas principales de dos trabajos sobre automoción en los que hemos trabajado en Euskal Herria, algunas lecciones que se pueden extraer de ahí y de otros conflictos sindicales y algunas reflexiones sobre lo que consideramos que son algunos de los límites del marco de transición justa y algunos de los planteamientos con los que estamos empezando a trabajar en la estrategia sindical del sindicato en Euskal Herria. Entonces, empiezo como un poco con algunas experiencias durante los últimos años. Partiendo de la parte más abstracta, desde el sindicato se trabajó durante los últimos 2 años en una serie de informes sobre la transición en diferentes sectores económicos y concretamente yo estuve trabajando en el informe sobre el sector de la automoción, que como hemos visto y como ya se podía prever, todos los análisis indican que va a transformar significativamente su actividad durante los próximos años. Entonces aquí hay como dos marcos, un poco el lugar al que deberíamos llegar,
el horizonte de transformación que consideramos que al que debería aproximarse la automoción en una transición ecológica, justa, con decrecimiento, etcétera, que hablamos de reducción drástica del uso del vehículo privado, aumento drástico del uso del transporte público en todo el territorio, reordenación urbanística y territorial para disminuir las necesidades de transporte y de desplazamiento, transformación de las cadenas de suministro y toda una serie de lista de deseos a los Reyes Magos de a dónde creemos que debería ir el sector de la movilidad. Sin embargo, lo que ocurre es que todas estas transformaciones no son rentables, no van a ocurrir guiadas por el mercado y la competencia, y, de hecho, guiadas por el mercado y la competencia, lo que ocurren son otra serie de transformaciones. De hecho, lo que vivimos en estos momentos es una reorganización productiva del sector de la automoción, determinado por factores como una crisis de ventas de nuevos vehículos, como un estancamiento de la actividad económica, especialmente en el centro de Europa, y por las consecuencias del giro hacia el vehículo eléctrico, con las consecuencias que eso tiene en términos de las cadenas de valor, cómo se transfiere el peso del valor agregado del vehículo desde ciertos segmentos de fabricación hacia la parte de baterías y cómo, especialmente en el caso del Estado español, de Euskal Herria, de Cataluña, la posición que se venía ocupando históricamente era de una semiperiferia en las cadenas de valor, en el que las fábricas dependen de grandes grupos multinacionales extranjeros que toman las decisiones en otros lugares, y con este giro hacia el vehículo eléctrico, de hecho, esa distancia aumenta cada vez más y se corre el riesgo de convertirse en periferia de las cadenas globales de valor, lo cual dificulta cada vez más la capacidad de mediación en las decisiones de transformación de ese sector. Entonces, un poco con ese horizonte a largo plazo y las tendencias de la reorganización, veíamos como interesante explorar 3 vías para suavizar los impactos sobre el empleo de la transformación productiva en la automoción. Un poco una serie de, tampoco estamos descubriendo la pólvora, vías clásicas que se han trabajado durante los últimos años. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la reconversión de la producción hacia otros medios de transporte. Esto ya, en algunos casos, en propias empresas privadas lo están haciendo, y también se puede impulsar tanto desde instituciones públicas como desde conflictos sindicales, reconversión hacia pequeños vehículos eléctricos de uso compartido, hacia ferrocarriles, autobuses, bicicletas. En todos estos casos sí que identificábamos que hay un tejido productivo que está trabajando sobre estos ámbitos, por lo cual se podría favorecer esa reconversión. En segundo lugar, vemos que tendría como cada vez más peso y más importancia todo lo que tendría que ver con la reducción de la jornada laboral, especialmente para adaptarse a la actual situación de sobrecapacidad productiva con la que están operando la mayoría de las fábricas, y para adaptarse también a la crisis de ventas y a la pérdida de capacidad, a la pérdida de carga de trabajo que suponen los procesos de electrificación en muchos casos. Entonces, en un sentido como ofensivo y de amortiguamiento de esos impactos. Y en tercer lugar, aunque seguramente con menor impacto en puestos de trabajo, pero sí que interesante en términos de transición ecológica, todo lo que tiene que ver con los procesos exhaustivos de desmontaje de vehículos al final de su vida útil, recuperación de componentes, recuperación de materiales, etc. Y especialmente interesante para unas plantillas familiarizadas con el ensamblaje de esos componentes y un poco esos procesos de fabricación. Entonces, resumiendo un poco, lo que veíamos es que la tarea sindical en este sentido es doble. Por un lado, es defensiva para hacer frente a la forma en la que se realiza esa reorganización productiva por parte de las empresas de automoción, que en muchos casos supone una precarización del empleo, un ajuste laboral sobre sus plantillas. Y, por otro lado, ofensiva en el sentido de disputar la orientación, el contenido y el liderazgo de esa transformación productiva. Entonces, esto como un poco la parte como más abstracta, y bueno, para muestra un botón, interesantemente, bueno, pues apenas unas semanas después de finalizar este informe y de empezar a discutirlo con la Federación de Industria, bajamos al terreno de la práctica en un conflicto concreto que tomó forma en el caso de la troquelería de Mekaner en Urduliz. En septiembre de 2023, la multinacional automovilística Stellantis, uno de los grandes gigantes, decide cerrar su matricería Mekaner en Urduliz, la provincia de Vizcaya, despidiendo a sus 144 trabajadores y trabajadoras. Entonces, esta empresa se había dedicado durante las últimas 6 décadas
a la fabricación de troqueles, de los moldes para la estampación de piezas exteriores de carrocería de vehículos, y la multinacional de un día para otro justificaba el cierre por su necesidad de ajustar los costes económicos ante las elevadas inversiones a las que tenía que hacer frente por los cambios legislativos europeos que le obligaban a hacer la electrificación. Y todo ello en un contexto, como decimos, de estancamiento económico y de caída en la venta de vehículos. Entonces, en este conflicto, los sindicatos LAB y SK, que tenían la mayoría del comité, propusieron la elaboración de un plan de transición ecosocial para la fábrica, para Mecaner, que lo concebían como una herramienta más en la lucha sindical. Entonces, en este sentido, consideraban que debían dotarse de nuevas herramientas que disputaran un poco los argumentos que utilizaba la empresa y que al mismo tiempo pusieran un horizonte alternativo más allá de la propia defensa de que se mantuviera la fábrica tal y como está, porque consideraban que estar ubicada en la cadena de valor de automoción, esa mera, digamos, defensa clásica tenía los límites agotados. Entonces, en este trabajo se fue financiado por el Ayuntamiento de Urduliz, que prestó bastante ayuda, y el objetivo, como decíamos, era tener una herramienta con la que presionar al Gobierno vasco para que asumiera una implicación activa en el conflicto y, al mismo tiempo, poner encima de la mesa propuestas que avanzaran en esa transición ecológica en un sector tan clave como automoción. Entonces, durante los siguientes meses participamos en diferentes discusiones con el Comité de Empresa, la Asamblea de Trabajadores, entrevistas con responsables de la industria, responsables institucionales, y buscamos diferentes alternativas productivas en base a tres principales criterios: alternativas productivas cuyo proceso de fabricación requiriera una experiencia laboral y una capacidad productiva similar al existente en la fábrica; unos productos que estuvieran vinculados a sectores que van a aumentar o que deberían aumentar su actividad durante los próximos años vinculada a la transición ecosocial; y al mismo tiempo unos productos vinculados, ubicados en sectores que ya están recibiendo financiación pública a través de diferentes mecanismos y instrumentos de políticas públicas, de política industrial verde, digamos, herramientas de financiación que ya están aprobadas, no que nos estuviéramos inventando. Entonces, de esta forma y brevemente, identificamos 4 principales alternativas productivas, desde carcasas de baterías para vehículos eléctricos, intercambiadores de calor, componentes de electrolizadores para producción de hidrógeno, laminaciones para aerogeneradores o motores eléctricos, todas ellas vinculadas a la descarbonización de diferentes sectores, como podía ser la movilidad, la edificación, la industria o la generación eléctrica. Y junto a ello también describimos un poco las 4 posibles respuestas a la pregunta de la propiedad y los modelos de gestión, que pasaban desde la opción principal y prioritaria, que era evitar la deslocalización de Stellantis, hasta diferentes modalidades de entrada de capital público en la propiedad, la búsqueda de un inversor externo o la recuperación de la empresa por parte de sus personas trabajadoras. En todas ellas, tanto en las alternativas productivas como en los modelos de gestión, describimos las múltiples herramientas existentes con las que las instituciones públicas podrían impulsar, apoyar y financiar cada una de estas vías, como decimos, no inventándonos nada, sino yendo a los instrumentos ya aprobados, ya presupuestados, y un poco ese es el trabajo que realizamos. Esto se presentó tanto a Stellantis, que obviamente no hubo una respuesta satisfactoria, pero también, como decimos, el objetivo principal era forzar al Gobierno vasco a que asumiera una implicación más activa. Y, lamentablemente, la respuesta obtenida por parte del Gobierno vasco se resume en que efectivamente nos admitían que cuentan con cada una de esas herramientas técnicas y financieras como para apoyar un proyecto de estas características, pero que no lo harán, que no lo iban a hacer a no ser que apareciera un inversor privado que liderara el proceso y que asumiera un poco el impulso inicial de todo ese proceso. Entonces, básicamente nos decían que esos recursos técnicos y financieros existen, pero que solo los pueden solicitar las empresas, no los pueden solicitar ni una sección sindical, ni un comité de empresa, ni siquiera un ayuntamiento. Entonces, tras esta falta de implicación, Stellantis cerró Mecaner a finales de mayo de 2024 y despidió a toda su plantilla. Entonces, lo que nos interesa es que un poco esta modesta experiencia se suma a una lista creciente de conflictos sindicales a nivel internacional,
De hecho, en nuestro proceso tomamos como referencia la lucha de los extrabajadores de la fábrica de GKN en Florencia, también ubicada en componentes de automoción, que llevan desde 2021 impulsando una lucha por la reconversión ecológica de su fábrica frente al cierre de la empresa. Durante estos 4 últimos años han elaborado un plan industrial bastante detallado, con un plan de negocio, han redactado una propuesta de ley regional para la región toscana que facilite la compra pública de la fábrica y la cesión de uso de la fábrica a una cooperativa de trabajadores, y han constituido una cooperativa con un accionariado popular de más de 1 millón de euros para hacer posible su plan de negocio. Y todo ello dentro de un fuerte proceso de movilización social en la región toscana, que ha posibilitado que se mantenga durante tanto tiempo, aunque a día de hoy tampoco podemos considerar que se haya llegado a un éxito abrumador. El conflicto sigue vivo. Y este caso de Italia se suma a otra lista de conflictos sindicales en Francia, Reino Unido, Países Bajos o Alemania, todos ellos durante los últimos 3-4 años, que, digamos, como decimos, se va aumentando un poco esta lista. Entonces, lo que nos parece interesante es que en estas experiencias podemos ver cómo cada vez es más común elaborar propuestas propias de transición ecosocial vinculadas a conflictos laborales concretos, es decir, desde el centro de trabajo, desde el propio conflicto. Y esto nos parece interesante porque creemos que se relaciona con cómo la transición ecológica favorece a que se difumine la frontera artificial entre economía y política. Especialmente cuando las empresas justifican cierres, despidos y ajustes laborales en base a las políticas públicas de transición ecológica, y esto lo hacen al mismo tiempo que se benefician de ayudas públicas millonarias orientadas a la transición ecológica, la respuesta sindical debe también trascender esa división entre economía y política y, por lo tanto, partir del centro de trabajo, pero también situar las instituciones públicas en ese terreno de batalla. Entonces, un poco llegados a este punto, me parece interesante hacer como una breve pausa y hacernos algunas preguntas un poco para ver un poco desde dónde orientar esto. Entonces, algunas de estas preguntas serían un poco desde qué marco y qué estrategia sindical se deben afrontar estos conflictos que, como decimos, están aumentando su intensidad y frecuencia, qué es necesario para ganar y cuáles son los límites. Entonces, aquí, y seguro que luego se puede complementar mejor, es donde entra un poco el marco de transición justa. El enfoque que voy a tomar yo es un poco crítico con respecto al marco de transición justa, porque principalmente vemos que durante las últimas décadas el marco institucional de transición justa ha ido mutando hasta ser prácticamente indistinguible de un marco institucional de crecimiento verde y diálogo social. Y entender este proceso y sus consecuencias creemos que es fundamental para reconstruir una alternativa sindical a la altura de la crisis ecológica y la transición ecológica a partir de estos conflictos. Entonces, veíamos cómo desde mediados de los 2000 la actividad de las grandes centrales sindicales a favor de la transición justa se ha centrado en una tarea de pedir a los gobiernos en diferentes negociaciones políticas públicas. Se ha adoptado un enfoque técnico y centrado en demandar estas políticas públicas, y según esta lógica, como vemos repetidamente en muchos documentos, un poco el esquema es que son las empresas privadas apoyadas por los gobiernos quienes deben realizar unas inversiones verdes que generarán más empleo del que se destruirá en la transición energética, y el papel que juegan los sindicatos se queda limitado al de participar en el diálogo social y pedir a estos gobiernos que hagan esas políticas públicas para que sean estas empresas las que hagan estas inversiones que generen más empleo del que se destruye. Este es un poco el paradigma win-win de más empleo, mejor empleo, al mismo tiempo que transición energética. Por un lado, vemos dos críticas principales. Por un lado, este enfoque que ensalza el diálogo social se asumió y se refuerza en las mismas décadas en las que se aumenta la flexibilización del mercado de trabajo, en las que se debilita el poder de negociación de los sindicatos a través de diferentes reformas laborales y cambios en el mercado de trabajo. Y en el segundo caso, el problema que vemos es que este paradigma win-win no está siendo capaz de hacer frente a una realidad económica mucho más convulsa como la que mencionábamos al inicio.
Entonces, este marco consideramos que se está mostrando incapaz de afrontar una situación como la actual, marcada por un estancamiento económico que dificulta la inversión privada. Una situación de bajo crecimiento, bajo aumento de la productividad y baja inversión privada no está dando los resultados que se esperaban en este paradigma de crecimiento verde e inversión productiva por parte de las empresas. Y esto, durante los últimos años, lo podemos comprobar con cómo el estancamiento económico o el no suficiente crecimiento económico es un obstáculo para la descarbonización, especialmente en sectores muy intensivos en capital y muy intensivos en energía y emisiones, como puede ser el sector de la siderurgia o la automoción. En el primer caso, en el caso de la siderurgia, vemos como a la situación de estancamiento se le suma una situación de sobrecapacidad productiva que tumba los márgenes de beneficio a la baja, y eso hace que las grandes empresas privadas del sector, las grandes multinacionales, no asuman las elevadas inversiones productivas que se necesitan para una transición hacia el acero bajo en emisiones de carbono, el acero verde, con diferentes procesos de hornos eléctricos, hidrógeno, etcétera. No asumen estas elevadas inversiones por la situación de exceso de capacidad, por el aumento del coste operativo que supondría esto, a pesar de contar con financiación pública millonaria para hacer estas inversiones. Y esto lo podemos ver recientemente, hace unos meses, ArcelorMittal frenando todas sus operaciones de reconversión hacia acero verde en Europa y un poco amenazando a la Unión Europea que si no les da más dinero y hace toda una serie de cambios proteccionistas, pues no asumirá esas inversiones. Y en el segundo caso, en el de automoción, ya hemos hablado bastante de él, pero bueno, vemos como las decenas de miles de despidos anunciados en la automoción europea pues constata las dificultades de una transición energética guiada por la búsqueda de beneficios por parte de estas empresas, como esperar que estas empresas realicen las inversiones verdes que generarán más empleos de los que se destruirán, pues nos condena a ser dependientes de que obtengan los beneficios que esperan obtener, y al mismo tiempo nos ata a un escenario cada vez más convulso en el que la política climática se convierte en política industrial y la política industrial se convierte en guerra comercial. Entonces, en el momento en el que nos atamos a esa serie de consecuencias, pues bueno, tiene como mínimo algunos problemas. Y un poco ante esta situación lo que vemos es que la clase trabajadora aparece únicamente como un sujeto pasivo en los vaivenes de la competencia mundial, y ni las plantillas ni los comités de empresa están incluidos y son considerados en las decisiones que toman las grandes empresas sobre la transformación de sus centros de trabajo y que afectarán directamente al futuro de su empleo. Y esto genera una sensación generalizada de incertidumbre, inseguridad, y hace al mismo tiempo que la transición energética y la transición ecológica se viva por parte de las plantillas como una imposición de la empresa que al mismo tiempo está precarizando su empleo, lo cual no nos podemos detener aquí, pero obviamente también tiene toda una serie de consecuencias muy nefastas en términos de auge reaccionario. Y un poco por terminar, un poco por todos estos motivos consideramos que es necesario explorar enfoques sindicales alternativos que vayan más allá de este paradigma, y un par de pinceladas de los planteamientos con los que queremos avanzar un poco en este sentido desde el Sindicato Lab de Euskal Herria. La hipótesis un poco que manejamos es que debemos aprovechar los conflictos laborales en el centro de trabajo vinculados a la crisis ecológica para desarrollar ese sindicalismo de contrapoder que sitúe a la clase trabajadora como sujeto activo de la transición ecológica. Y esto requiere una dirección sindical que asuma la necesidad de desarrollar una acción basada en el conflicto en los centros de trabajo, no tanto basada en el diálogo social y tanto basada en pedir políticas públicas a instituciones. Y, por ejemplo, en aquellos sectores en los que ya sabemos desde hoy, a día de hoy, que van a transformarse, y de hecho en márgenes temporales muy cortos de 3, 5, 7 años, vemos imprescindible realizar un trabajo de anticipación y planificación
Debemos anticipar desde ya los futuros focos de conflicto, y esto lo podemos hacer y lo estamos empezando a hacer estudiando las tendencias, los cambios legislativos, los planes corporativos de estas grandes empresas. Y aquí se incluyen tareas como generar espacios de discusión sobre el futuro de los sectores con las plantillas, con las secciones sindicales, con los delegados antes de que estalle el conflicto, llegar antes de que se plantee el ajuste, elaborar propuestas propias para reconversión de sectores que van a transformarse durante los próximos años, y exigir marcos de negociación colectiva sobre esas transformaciones productivas que van a tener un impacto laboral. No esperar, como decimos, a que llegue la notificación del ERE y tengas un mes para negociarlo, sino exigir desde ya el marco de negociación colectiva sobre esa transformación. Y en segundo lugar, cuando la patronal plantea ajustes, despidos y cierres bajo la justificación de la transición ecológica, consideramos que debemos señalar la hipocresía de estas empresas y entrar a disputar la forma concreta en la que se produce esta transformación. Para ello, consideramos útiles los elementos que mencionábamos antes de las propuestas de transición ecosocial en empresas en conflicto, tanto las realizadas desde las secciones sindicales como las exigidas a la empresa o las exigidas a la institución pública, y la exigencia también de reducción de jornada laboral sin reducción de salario. Entonces, como mencionábamos antes, esta segunda herramienta buscando amortiguar el impacto traumático que tiene la reorganización productiva y arrancando una victoria a la patronal desde el centro de trabajo. Y por terminar un poco, también veíamos que la lista de conflictos sindicales recientes de los últimos años, especialmente en Europa, nos enseña que aquellas experiencias con un mayor desarrollo o mayor capacidad de arrancar victorias son aquellas que cuentan con una adecuada preparación previa, que se llega al conflicto con un plan definido y con unos objetivos marcados. Y otra enseñanza nos señala también la importancia de acumular poder de negociación durante un conflicto concreto y utilizarlo después de una victoria. Paralizar unos despidos e inmediatamente después exigir una serie de transformaciones productivas, o obtener una mejora en la negociación del convenio e inmediatamente después aumentar la sindicalización en las empresas suministradoras. Y todo ello, un poco por todo ello, consideramos imprescindible dotarnos de una estrategia sindical adecuada y utilizarla con decisión en el convulso terreno de la crisis ecológica. Y consideramos que una estrategia sindical, que debemos desarrollar una estrategia sindical que sitúe, como decíamos, a la clase trabajadora como protagonista y no como sujeto pasivo de los vaivenes de la competencia y de los gobiernos. Y eso es todo. Bon dia, moltes gràcies per la invitación. Y querría también hacer un reconocimiento expreso al enfoque de este encuentro que nos explicaba Pablo el primer día, que me parece muy oportuno. En vez de, como se hace en demasiadas ocasiones, volver a repetir lo grave de las amenazas climáticas, las insuficiencias X, intentar abordar sobre las experiencias prácticas, las reflexiones prácticas que ha llevado una agenda, como es la agenda climática, que ya tiene un tiempo y permite poder hablar de ello y de experiencias positivas, fracasadas, y de abrir nuevos caminos. Así que mis felicitaciones por este enfoque que en parte lo está consiguiendo. Bueno, para hablar de transición justa habría que ir primero a la definición de transición justa y ver de qué estamos hablando. Desde el punto de vista del empleo, la transición justa podríamos definirla como el conjunto de instrumentos en el marco de la transición ecológica para hacer frente al cambio climático, dirigidos a maximizar las oportunidades de crear empleo con trabajo decente, evitando o mitigando los efectos sociales adversos a través de la protección social, la formación y la promoción de un nuevo empleo que pueda sustituir los empleos perdidos. Esta podría ser la definición de la transición justa en términos laborales. Después de que se empezara a hablar de transición justa, han aparecido muchas otras dimensiones y todas ellas son válidas. Yo no soy quien para ir cuestionando las que van más allá de las del empleo, por supuesto. Incluso en el marco mismo de lo que es la agenda climática, como el empleo no es el único factor social que hay muchos otros,
pues para cada uno de los otros pues se habla de transición justa, ¿no? Transición justa para cada uno de los sectores, transición justa en el ámbito alimentario, transición justa en los derechos de los pueblos indígenas, transición justa desde una perspectiva de género, y todas esas me parecen muy válidas, y además la inspiración de partida me parece muy interesante como para asumirlas. Pero incluso, como pudimos ver el primer día y de una manera muy interesante, hay también una propuesta con el término de transición justa, que es una propuesta de transformación profunda de la sociedad y de la economía, proponiendo otro modelo de sociedad poscrecentista y con otras dimensiones de igualdad social y de justicia social, que también esta es válida. De hecho, casi podríamos decir que la transición justa sigue siendo un concepto en construcción. Y como tal concepto en construcción y dinámico debemos abordarlo. No obstante, también hay que abordar cada una de esas dimensiones en profundidad. Y yo voy a abordar hoy, porque era lo que se me había pedido, la parte de la transición justa desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista laboral. Ahí tendría que decir que ese concepto de transición justa, que es el primero, o sea, los demás vienen derivados después. La primera vez que aparece la transición justa en la agenda climática ha sido por influencia y por propuesta sindical. O sea, no ha sido otros sectores que han venido a convencernos de que ese concepto no sé qué, sino que ha sido desde el inicio de las negociaciones climáticas. ¿Sobre qué base? Si miramos el convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, que es la agenda básica que mueve todas las demás agendas, veremos que ahí no existe la dimensión social. Y que la única referencia que hay a efectos adversos que puede tener la mitigación está más pensada en los países del Golfo Pérsico que en esta dimensión que luego hemos conseguido incorporar. Por eso las personas que estuvimos representando a los trabajadores y al movimiento sindical en esas negociaciones desde el inicio, como es mi caso, desde la primera conferencia de las partes, enseguida vimos que ahí había una laguna que había que cubrir. Porque sabíamos y éramos conscientes de que las actividades que había que desarrollar para una descarbonización radical de nuestros sistemas productivos implicaban la transformación de los sistemas productivos mismos, particularmente de los vinculados al carbón y a los combustibles fósiles, que no era cualquier cosa, porque cualquier sector productivo está influenciado por ese uso de los combustibles fósiles. Y además el planteamiento era un planteamiento muy radical, era un planteamiento de lo que se llama phase out, dicho mucho más claramente, de cierre, de abandono de esas actividades, de abandono de determinadas tecnologías y de determinadas actividades. Actividades que ocupan a decenas y decenas de millones de trabajadores. Millones de trabajadores que iban y que tienen que abandonar ese empleo, porque si cerramos los sectores, ese empleo también se tiene que abandonar. Y entonces no había en las negociaciones climáticas ninguna herramienta que permitiera abordar lo que llamábamos en las negociaciones los efectos adversos de las políticas de mitigación al cambio climático. Podríamos añadir también los efectos adversos que podrían tener las necesarias políticas de adaptación al cambio climático, ya que el cambio climático ya empieza a manifestarse y hay que tomar medidas de adaptación. Entonces, y esta era la base sobre la cual algunos empezamos a plantear ya en las negociaciones en Kioto, para el protocolo de Kioto, empezamos a plantear la necesidad de abordar esa dimensión social. Tardamos muchos años en conseguirlo. Tuvimos que presionar mucho y movilizarnos mucho para conseguirlo, hasta que en el acuerdo en París conseguimos que se introdujera la cuestión. No conseguimos que se introdujera en el articulado del convenio, pero sí que se introdujera ni en el articulado del acuerdo. Tampoco conseguimos todo lo que pretendíamos, pero sí conseguimos que en el preámbulo donde se justifica el Acuerdo de París, el acuerdo que sabíamos que va a orientar con más éxito o menos éxito, pero no hay otro que va a orientar las políticas climáticas, se introdujera esta transición justa como la necesidad, y textualmente el Acuerdo de París dice textualmente, reconociendo que las partes
Las partes son los países y sus habitantes. Que las partes pueden verse afectadas no solo por el cambio climático, sino también por las medidas adoptadas para combatirlo, se necesita, se impone, o es un imperativo, la transición justa de la fuerza laboral para la creación de empleos de calidad y trabajo decente. Esto último es muy importante. O sea, no es una transformación de la fuerza laboral para que haya empleo, sino para que el empleo que se cree sea un empleo de calidad con trabajo decente. Y trabajo decente no es un adjetivo que se añade a lo de empleo. Trabajo decente es un concepto acuñado en la Organización Internacional del Trabajo que viene a decir que cualquier trabajo no es decente. Que el trabajo decente es el trabajo con contrato, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Subrayo con protección social porque el 40% de los trabajadores en el mundo, estamos hablando de 4 por 3, 12, pues más de 1.200, 1.300 millones de trabajadores en el mundo, tienen cero protección social a pesar de estar trabajando. Me refiero a protección social en caso de necesitarlo, de enfermedad, o protección social para tener una jubilación, un desempleo. Esto es importante, porque, por ejemplo, si no existen sistemas de aseguramiento del desempleo, si los trabajadores que pierden su empleo por razones climáticas, bien sea por la mitigación, por sectores que se cierran, bien sea por los efectos del cambio climático, si pierden su empleo y no existe ni siquiera el sistema de desempleo que puede existir, por ejemplo, en España, por insuficiente que sea, ¿con qué se quedan? Con cero ingresos. Entonces, para nosotros era muy importante que esto estuviera. ¿Por qué? Porque si no se abordaba esta cuestión, primero por justicia, porque si no se aborda esta cuestión, los trabajadores van a ser quienes paguen las transformaciones necesarias para hacer frente al cambio climático. Pero segundo, también por los obstáculos que plantearán los trabajadores para poder hacer esas transformaciones. Los cierres de las minas del carbón hay que cerrarlas en todo el mundo ya. En todo el mundo ya, si queremos hacer frente al cambio climático. Y hay millones de trabajadores que trabajan en el carbón. Y cada vez que se ha intentado cerrar las minas del carbón, recordar, bueno, igual sois muy jóvenes, pero las huelgas mineras en Gales cuando se pretendió cerrar el carbón, en España está llena de luchas mineras cuando se han pretendido hacer reconversiones en el carbón. Es decir, hay una resistencia justificada de los trabajadores a ese tipo de cierres. Pero hay que cerrar. Entonces había que resolver esta cuestión, porque sería un obstáculo para el cambio. U otra cosa también peor, que los trabajadores observaran que todas estas medidas para hacer frente al cambio climático les perjudican y acaben apuntados y acaben en manos de todo el negacionismo y toda la extrema derecha. Por eso es necesario a la vez apoyar las medidas de cierre y a la vez hacerlo de manera que los trabajadores no sean los que sufran las consecuencias de esos cierres. Ese es el origen de esto y ese es el origen de que apareciera en el Protocolo de París. O sea, que no ha sido ninguna imposición que nos han puesto los demás a la transición justa. Ha sido una propuesta sindical con las movilizaciones correspondientes para conseguir que eso llegara así. A la vez, claro, luego no nos podíamos conformar con que en París venga en el preámbulo. Había que articular todo un movimiento en favor de la transición justa que implicara las obligaciones de las administraciones públicas, de los gobiernos, las obligaciones de las empresas y de los sectores empresariales, los mecanismos de participación y diálogo social, sin los cuales eso es imposible. Si no hubiera existido diálogo social en el marco de Naciones Unidas para poder hacer esas propuestas y que avanzaran, no existiría la transición justa, ni estaríamos aquí hablando de transición justa. Si no existiera un marco de diálogo social permanente, en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, no habrían existido unas directrices acordadas tripartitamente para la transición justa. El que sean acordadas tripartitamente es imprescindible, porque si los gobiernos no acuerdan cosas, no las van a hacer. Si las empresas no participan en esos acuerdos, por las razones que sean, se ven obligadas a participar en esos acuerdos y asumen esos acuerdos, no lo van a hacer.
Y si los trabajadores no tienen ese marco tripartito donde poder plantear que la transición justa no son unas palabras, sino que son unos mecanismos a poner en marcha, no existirán. Entonces es muy importante que a través del diálogo social permanente, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo, que es la única organización del sistema de Naciones Unidas en el que no están solo los gobiernos, sino también está la sociedad civil, con derecho de voz y derecho de voto, plenamente. Hablando del trabajo, la sociedad civil son los empleadores y los trabajadores. Y ambos tienen que estar ahí para que las decisiones que se tomen obliguen a todos y vayan para adelante. Pues sería imposible luego crear un marco internacional a través del cual poder impulsar la transición justa en el empleo, que es de la que yo hablo. Entre esas herramientas, claro, aquí nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Nos vamos a encontrar que todos los sectores y todas las empresas se van a ver obligados a hacer algún tipo de transformación. En un caso será el cierre, el phase out. En otro caso será la reforma del propio sector, que tendrá también sus implicaciones sobre determinados sectores auxiliares, como lo veríamos o como lo podemos ver en el caso de la automoción. Y en otro caso es la potenciación de otros sectores, pero todos los sectores se van a ver afectados. Para lo que es el caso más duro, que es el caso del abandono de actividad, de los cierres y de las pérdidas de empleo, hay que ver qué herramientas se trabaja. Y las herramientas fundamentales son tres. La de protección social, porque si se cierra una actividad, se pierden los empleos, esas personas no se pueden quedar sin ingresos. Y además, si puede ser una protección social especial, mejor que mejor. En parte, en muchos sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, la resistencia de los mineros a admitir la transición justa y la agenda climática, que es una resistencia muy fuerte y de la cual se nutre buena parte de la extrema derecha en Estados Unidos en el ámbito del trabajo, tiene que ver con la debilidad de los sistemas de protección social. Si pierden el trabajo, se quedan sin ingresos. Entonces, la clave es que haya y que sean plus. Porque los ingresos estos pues tienen tiempo limitado, tienen unas cuantías limitadas y muy alejadas de los salarios, por ejemplo, que se pueden tener en minería, que suelen ser salarios muy por encima del salario medio. Entonces, claro, también esos ingresos no pueden ser demasiado pequeños. O sea, tienen que acercarse a lo que sea el máximo en su situación. O no, bueno, ahí ya depende la correlación de fuerza, la lucha, el esto y lo otro, que se consiga una cosa u otra. Pero que haya protección social mientras se crean otros empleos, que pueden estar ya creados o no. Entonces la segunda es la formación, el reskilling, la recualificación, porque puede que los empleos que se crean no sean, y normalmente no van a ser los mismos que los que se han abandonado. Y hace falta que esos trabajadores que conocen muy bien su oficio, pero su oficio cambia, tengan condiciones y oportunidades de cambiar de oficio y de encontrar nuevos empleos. Y la tercera herramienta es que se creen nuevos empleos, que se fomente nueva actividad y se creen nuevos empleos. Porque no basta con decirle a los trabajadores, vais a ir a una lista de empleo. Sí, pero ¿y dónde van a estar esos empleos? Habrá que fomentar nuevas actividades. Por eso cuando decía la definición de transición justa decía que potencian aquellas actividades que generan nuevo desarrollo y empleo y mitigan los efectos adversos. Porque la transformación de las economías para la descarbonización y hacer frente al cambio climático no necesariamente tienen que generar menos empleo o un peor empleo, sino que pueden generar más empleo y mejor empleo. Por ejemplo, esos empleos, los que se tienen que perder, suelen ser empleos muy masculinizados, suelen ser empleos con un nivel de inseguridad o de riesgo laboral bastante elevado, y sin embargo los nuevos empleos pueden ser más cualificados, más feminizados, con mucha mayor participación de las mujeres y en unas condiciones de seguridad mejor. En la OIT estudiamos, porque yo durante años he sido directivo de la OIT, estudiamos qué podía pasar, qué iba a pasar con el Acuerdo de París y el empleo. Y concluimos dos cosas, que se iban a generar que iba a pasar hasta 2030, decíamos.
pues que se iban a generar unos 24 millones de nuevos empleos. Bien, ¿de acuerdo? Y además de estas características que estoy hablando. Pero ¿cuál era el problema? Que se iban a perder 6 millones de empleos. Hombre, igual en España para el cierre del carbón 4.000 o 5.000, pero en Arabia Saudí o en los países del Golfo para el cierre del petróleo, que todavía no ha empezado, pero cuando empiece de 30 a 50, pues las pérdidas de empleo serán del 40, del 50, del 60%. O sea, estaremos hablando de otras dimensiones. ¿Qué pasa ahí? Claro, dices, bueno, pues si se van a crear 24 millones de empleos, aunque se pierdan 6, se generan muchos más de los que se van a perder, ya. Pero los empleos que se crean no se crean ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los empleos que se pierden. De ahí que haya que gestionar, con mayúsculas, esa transición. Y para gestionar esa transición hará falta no solo estos instrumentos que decía yo de protección social, de recualificación o de generación de nuevos empleos, hará falta diálogo social, hará falta espacios donde comprometer a los gobiernos y comprometer a los sectores empresariales para este cambio, que si no hay diálogo social no lo tienes, eso es como un convenio en una empresa. Si no tienes capacidad de negociar un convenio colectivo en una empresa, no tienes capacidad de modificar las condiciones de trabajo ni las condiciones salariales. Pues esto es lo mismo. Los trabajadores no tienen el boletín oficial del Estado. Y por lo tanto, si quieren transformar las cosas y que se tomen decisiones en favor de ellos, tendrán que tener espacios de diálogo. Y lo suyo ha costado tener espacios de diálogo. Entonces, esta es la manera. Entonces, a partir de ahí, se trata de construir esos instrumentos. Se trata de que Naciones Unidas tenga políticas de transición justa, y las hay a partir de las directrices tripartitas de la OIT sobre transición justa, crean el marco y a partir de ahí se han creado una serie de instrumentos e incluso que los fondos dedicados al clima, una parte vaya a transición justa. Se necesitan instrumentos europeos y a partir del Acuerdo Verde y de los mecanismos de aplicación del Acuerdo Verde y los fondos para la transición justa, pues existen unos cuantos miles, decenas de miles de millones dedicadas a poder cerrar las minas o a poder ayudar a los procesos en su cambio, y serán necesarias políticas nacionales. Y con esto voy a concluir. En España, explicando el ejemplo español, España es uno de los países, afortunadamente no en muchas cosas puede ser ejemplo, pero en esto, porque se dieron unas determinadas circunstancias, el momento en el que llega una determinadas personas y se constituyen unos determinados gobiernos en España, ahí es bastante determinante la influencia de Teresa Rivera y todo, porque en ese proceso, digo, de que los sindicatos intentábamos conseguir eso, teníamos más apoyo de unos gobiernos que de otros. Y en Teresa Rivera, que durante muchos años era la cabeza de las negociaciones climáticas, siempre tuvimos un apoyo, no solo en Rivera, teníamos el apoyo de 20, 30 gobiernos más, si no, nunca lo hubiéramos conseguido. Pero, entonces, en ese momento, la agenda climática se puede poner de largo y se puede empezar. Y España adopta un plan, primero declara la emergencia climática, y al declarar la emergencia climática va a adoptar un plan nacional de cambio climático con bastante consenso y elaborar una estrategia de transición justa. Y es el primer país del mundo donde se elabora una estrategia de transición justa que luego ha sido ejemplo para muchos otros países. Esta estrategia de transición justa, ¿en qué consiste? Bueno, en ver cómo vamos a hacer toda esa transformación de los sectores, empezando por lo más difícil, que es los sectores que se tienen que cerrar. Las minas de carbón, las térmicas de carbón, las centrales nucleares se tienen que cerrar, porque desde el punto de vista climático o ecológico, en el caso de las nucleares, pues no es una manera de producción aceptable. Y entonces se pone la prioridad ahí. Se dice, vale, vamos a cerrar las minas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues habrá que hacerlo con los mineros, habrá que hacerlo con las organizaciones mineras. Vamos a cerrar las térmicas de carbón. Habrá que hacerlo con los sectores, los trabajadores y las empresas de las térmicas de carbón. Y entonces se empieza a formar la arquitectura, que no es solo unas palabras que se llama estrategia de transición justa, sino que ahí se llegan primero a unos acuerdos sociales. Se llega a un acuerdo tripartito con los representantes sindicales de la minería, con los representantes de las empresas del carbón
y los de gobierno, tanto del gobierno estatal como de los gobiernos autonómicos, para favorecer ese cierre, para organizar esa protección social y que los mineros no se queden sin ingresos, para que tengan oportunidades, por una parte se van a jubilar, pero otra parte no, para que tengan oportunidades de recualificación y de nuevos empleos. Otro acuerdo con las térmicas, que son empresas distintas, aquí son las grandes eléctricas, y aquí se les dice, ojo, esos trabajadores no tienen por qué ser despedidos, porque aquí estamos hablando de una empresa que tiene empleos. Por lo tanto, ahí no estamos hablando de pérdidas de empleo, no estamos hablando del cierre de la térmica, pero esos trabajadores deberán ser recolocados en la compañía. Y para eso se firma un acuerdo tripartito. El problema, con los de plantilla no hay problema, el problema viene a ser luego con las auxiliares, con los contratas. Y ahí entonces es donde es más difícil y se presiona más y esto más para que esos trabajadores de contrata no se queden fuera. Pero claro, el cierre de una actividad como la mina la térmica no solo afecta a las plantillas de las minas o las plantillas de la térmica, sino que afecta también al territorio donde están, porque hay mucha actividad económica y mucho empleo relacionado con el territorio. Y a partir de ahí se dice, bueno, no basta con estos acuerdos tripartitos y con las empresas que vayan y tal, sino que habrá que habrá que impulsar procesos y acuerdos en los territorios. Y se identifican 14 territorios donde están ubicadas las térmicas, donde están ubicadas las centrales, las minas y de las nucleares que se están cerrando, y en esos territorios se va a una cosa innovadora, que es los convenios de transición justa. Entonces se hacen convenios de transición justa, donde ahí ya no son solo sindicatos, empresarios y gobiernos, ahí son ayuntamientos, universidades, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes. O sea, es un diálogo social plus, que podríamos llamar. Y hasta más de 1000 entidades participan en estos 14 convenios de transición justa. En un sitio serán 100 y pico, en otro 200 y pico, pero todas las entidades interesadas participan ahí para hacer propuestas y también para hacer propuestas de inversión. Porque hasta más de 1000 y pico, 1600 propuestas de inversión aparecen en ese espacio de los convenios de transición justa. Como no basta solo esa iniciativa de inversión por abajo, sino hay que comprometer también a las empresas a su inversión, porque si las empresas no invierten, la capacidad de inversión de la acción pública es limitada. Entonces, ¿qué se hace? Pues como tú vas a cerrar las térmicas de carbón, las térmicas, hay toda una red eléctrica asociada a la térmica, que es como diría yo, es un caramelo, es muy golosa para las empresas que operan en las redes y que operan con las redes. Y se dice, vale, sí, va a haber un concurso para poder adjudicar estas redes. Pero ese concurso no se va a hacer a ver cuál es la mejor oferta económica, sino se va a hacer a ver cuál es la mejor oferta ecológica y social también. Y entonces se hacen unos baremos, esto que se quiere cargar ahora Trump por todos lados y toda la extrema derecha se quiere cargar, eso de que los concursos públicos se puedan hacer con criterios sociales o con criterios ecológicos, y también la extrema derecha europea incluso amenazando con llevar a los tribunales a los responsables políticos de eso, y cuando España se amenaza con llevar a los tribunales, las consecuencias vamos a ver cuáles pueden ser, o incluso llevando a los tribunales por haber introducido criterios no económicos, criterios sociales y ecológicos en las redes, en la distribución de las redes. Bueno, se han hecho los concursos y los ha ganado quien planteaba, yo voy a hacer tales inversiones, voy a generar tales empleos con esta calidad, voy a recuperar los terrenos dañados por las minas aquí y esto allá, voy a hacer tales inversiones ecológicas o tales inversiones o apoyar tales inversiones no solo energéticas, voy a hacer energías alternativas para crear empleo también en la energía, este empleo va a ser feminizado, quien mejor oferta hiciera se llevaba la red. Y así desde la administración pública se ha conseguido que todos estos convenios y sus consecuencias, pues hoy, y con esto sí acabo, podemos contar los resultados. Ahora mismo ya los empleos que se han creado son superiores a los que se han perdido, ya hoy. Y estamos hablando que la estrategia de transición justa, la estrategia, es decir, el papel, las palabras, se aprobaron en el año 20.
Y ya hoy, en el año 24, 25 recién, se ha conseguido cerrar las minas, cerrar las térmicas y ya crear unos niveles de empleo tal. Pero la perspectiva, teniendo en consideración todos los proyectos que se han aprobado, los empleos que se van a generar, toda la gente que ha recibido formación, porque son bastantes miles las personas que ya han recibido formación, se calcula que el empleo final será 4 veces más de todo el empleo que se ha perdido en estos ámbitos. Con lo cual, pues ahora mismo España, en el ámbito internacional, no solo es un ejemplo al que mirar o el que miran muchos, no solo países, sino muchas organizaciones sociales y muchas organizaciones sindicales, etcétera, diciendo, oye, que yo para mi país quiero lo mismo, porque hay un resultado. El desafío ahora es la segunda fase, la transición justa va a tener, la estrategia de transición justa tiene que ser renovada. Ya cuando se elaboró la estrategia, a los 4 años, a los 5 años tenía que ser renovada. Y ahora el gran desafío es cómo llevar ese mismo enfoque, cómo renovar ese enfoque con diálogo social y con innovación social, con ideas nuevas, porque los problemas nuevos no se pueden abordar con las ideas de antes, para el conjunto de sectores. Y me consta que ahora mismo los responsables de transición justa en España, que conocen bien la agenda, entre otras cosas porque en otros momentos estuvieron en la parte de la agenda que demandaba esas políticas de transición justa, en la parte sindical demandando la política de transición justa, pues ya están operando con una cuestión clara. Los sectores son clave. Esto se ha podido hacer en este sector porque estábamos hablando de energía. Y el sector de la energía ya es maduro y ha llegado a la convicción de que va a tener que transformarse, de que las decisiones que se han tomado, la descarbonización, implica que mañana nada será como hoy en el sector de la energía. ¿Qué sucede en el resto de sectores? Pues que el planteamiento es mucho menos maduro. El sector de automoción, por ejemplo, algunos ya les advertíamos hace 15 años de la urgencia, bueno, hace más, pero hace 15 años en esto, de la urgencia de proceder al cambio de vehículos, abandonar el vehículo de explosión e ir al vehículo eléctrico. No quisieron hacer caso y fueron muy resistentes en España y en Europa, los alemanes, mientras que en otras partes del mundo sí que se iba haciendo esa transformación. Cada día que se retrasa las decisiones de transformación y las decisiones de transición justa, se pagan. Y en el transporte, en la automoción, se ha retrasado y ahora se está pagando y se va a pagar muy duro. Se va a pagar muy duro. Entonces, hay otros sectores que, bueno, construcción u otros, pues van avanzando, van madurando, pero todavía no es suficiente. Y sobre todo hay un sector que es el agroalimentario, que está todavía muy retrasado, siendo el sector que más va a sufrir los impactos del cambio climático, sin ninguna duda. Sin embargo, es ahora mismo el sector más retardatario y donde predominan más las posiciones negacionistas y las posiciones de que en este sector no hay nada que cambiar. Y esa es la preocupación que tenemos ahora. Cómo esta experiencia que ha sido exitosa en un terreno muy reducido, la energía eléctrica, el carbón y las térmicas de carbón, extendemos esa filosofía al conjunto de los sectores. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias por las intervenciones. Y una reflexión que me venía y también una pregunta es, ¿hasta qué punto este marco de la transición justa nos lleva hoy también a una narrativa pospolítica? Es decir, lo que estaba afirmando Martín, de hasta qué punto estamos separando la economía de lo político y hasta qué punto estamos considerando esas transiciones dentro del marco capitalista actual, que como vemos, su tendencia no es un cambio estructural a la altura de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que en la línea de pensar estrategias políticas, que es también lo que estamos hablando en este curso, ¿no? Cómo movilizar nuevos imaginarios también y pensar la clase obrera de una forma transformadora y no pasiva. Creo que la reducción de jornada laboral, si la patronal, con la patronal en contra, da pistas de por dónde poder ir avanzar en ese conflicto. Y creo también que ya no es solo una cuestión de transitar dentro de esos sectores, sino de repensar
cómo organizamos la economía, ¿no? Porque necesitamos una reprimarización de la economía también. Ayer Marta Rivera en su intervención hablando sobre agroecología hablaba de toda la pérdida de empleos masiva en la última década en agricultura. ¿Cómo vamos a relocalizar todo esto y cómo vamos a definir el empleo también en esto, ¿no? Porque en tu intervención, Ana, afirmabas que la agricultura no sería un sector tractor, pero creo, y viendo la intervención de ayer, que va a ser esencial también repensar el concepto mismo de trabajo, y repensar también las estrategias sindicales, teniendo en cuenta toda la experiencia ya acumulada, como has comentado, como habéis comentado. Así que quería dar ese punto y saber y continuar un poco ese debate en la línea de ¿es la transición justa en el sentido en el cual se ha ido configurando todavía una herramienta útil para las transformaciones socioecológicas y, en mi opinión, en línea con un decrecimiento justo? Gracias. Hola, gracias. Para Martín, el tema este del conflicto sindicato, por como lo has descrito, la parte del partido político es súper importante para acabar con no necesitar el agente privado. Entonces, esto al País Vasco con Bildu habéis hablado de este tema para tenerlo incluso como una de las políticas. Vamos a impulsar esta posibilidad como algo que podría ser un lema de campaña, incluso o algo potente así. Y para Joaquín, tu charla al final ha sido un poco una disociación con lo que decían ellos, porque con las suyas veía muchísimos problemas y con la tuya era, bueno, pues ya estamos un poco. Y respecto al tema del sector de la energía, ya ha madurado, pero por ejemplo aquí tenemos la petroquímica de Tarragona, que será un problema muy gordo para reconvertir toda esta parte y que habrá un montón de conflictos. No creo que el sector de la energía ahora mismo esté por la labor en total. Tal vez la parte del carbón la tenemos ganada, pero hay uno de conflictos y de problemas para avanzar hasta donde toca muy grande, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Corrijo. Normalmente suelo decir energía eléctrica cuando estoy hablando de madurez. O sea, el sector de la energía, tenemos la energía primaria, que incluye el petróleo, el gas, y tenemos la energía eléctrica, que puede nutrirse de petróleo y gas o de renovables. En cualquier caso, lo que creo que donde más ha madurado no significa que tenga las soluciones ideales y que ya esté esto, digo, sino que ha llegado a la conclusión de que es necesaria una transformación. Ha llegado a segunda conclusión de que esa transformación hay que hacerla en términos de descarbonización. A partir del sector de energía eléctrica, del sector generador de energía eléctrica. A partir de ahí hay muchas otras cosas que discutir y que hablar y que no están resueltas. Pero esa maduración de que es necesaria cierta transformación y que esa transformación tiene que dar como resultado descarbonización, no está igual de madura en el resto de sectores. Ni en el de energía primaria, aunque, bueno, algo cuando CEPSA empieza a pensar qué pasa con nosotros, en realidad se está cuestionando al medio largo plazo su negocio que sabe que no va a ser. Entonces, las refinerías habrá que cerrarlas. También habrá que cerrarlas. Y eso es un desafío que está ahí, que cuanto antes se aborde mejor, porque significa que habrá que despedir a los trabajadores de las refinerías. Y esto hay que ser claro. Y en esto la gran dificultad que tienen las organizaciones sindicales, todas, la gran dificultad es mirar esto de frente. Y yo eso lo sé bien porque me he movido muchos años y he sido el máximo responsable de la principal organización sindical de España y he representado a la Confederación Europea de Sindicatos y a la organización, la Confederación Sindical Internacional en las negociaciones climáticas. Y luego he tenido que hablar con las organizaciones. Y he tenido que ir a hablar con las organizaciones en Estados Unidos. Y me han dicho, antes del Katrina, que el protocolo de Kioto era su tumba y que la transición justa era un bonito ataúd. Bueno, sí, será necesario y hay que abordar esto de frente realmente. Estoy de acuerdo con lo que tú planteas. La transición justa es una
condición necesaria, pero no suficiente. La transición justa, lo que hay que pedirle es que resuelva adecuadamente su propósito, que es fomentar las oportunidades de empleo y buen empleo y evitar o mitigar los efectos adversos desde el punto de vista social y desde el punto de vista del empleo, que tengan que tener esas modificaciones que en cualquier caso son necesarias. Pero tampoco se le... O sea, tampoco, yo soy un poco precavido con esas ideas que piensan que la transición justa es el programa de transformación global de nuestras sociedades. No, no. Es demasiado simplista eso. Un programa de transformación global de nuestras sociedades tiene muchas más componentes que la transición justa. Que digo, es condición necesaria y no suficiente. Es condición necesaria que no puede esperar. Que no es, vamos a esperar a tener resuelto todo lo demás. Por ejemplo, vamos a esperar que el operador público sea mucho más potente y que el operador privado sea mucho más débil o inexistente, porque entonces sí podremos hacer la transición justa. No. Entonces se habrán cerrado y se habrán abandonado los sectores con los trabajadores en la calle, haciendo manifestaciones contra el cambio climático, contra las políticas de cambio climático y apoyando posiciones ultraderechistas y mano dura para no sé qué. Entonces, no es condición necesaria, pero no suficiente. Es una condición que apunta y alumbra muchas otras transformaciones que son necesarias, con un programa de conjunto necesario que es mucho más amplio, pero la aplicación de medidas concretas de transición justa para resolver los problemas concretos no puede esperar ni un minuto. Y aquí acabo, por una cosa que decía ayer muy bien dicha Joan Herrera. Decía, no es lo mismo grado y medio que grado 6. No es lo mismo grado 6 y medio que grado 7, 1,7. Y no es lo mismo 2 que... Es decir, cada medio grado, cada centigrado que consigamos evitar en el calentamiento global, son miles de vidas, son millones de vidas y millones de pérdidas de empleo, de hogar y de todo que conseguimos evitar. Y las condiciones para hacer las otras transformaciones no van a ser mejores. Cuanto peor, mejor no va a ser así. Cuanto menos descarbonizada esté la economía, cuanto más intenso sea el cambio climático y el calentamiento global, más dificultades vamos a tener para que avance cualquier programa de transformación en su conjunto. Esta es mi perspectiva, al menos. Sí, muy brevemente, claro, o sea, como con la cuestión como de la pospolítica del marco. O sea, de hecho, gran parte de la crítica, y no de la que formulamos humildemente desde un pequeño sindicato como la Penosca de Ría, sino gente que está trabajando en esos marcos, como Sin Switney y la gente de Trade Unions for Energy Democracy. Ni le enseñé yo la transición justa. Vale, pero pues Sin Switney también hace una crítica al marco de transición justa ahora mismo, desde donde se mueve. Claro, y la crítica que hace es que básicamente lo que dice es que el marco parece que actualmente lo que afirma en ese necesario pero no suficiente es que lo que falta es voluntad política. Que las herramientas están, pero falta voluntad política para aplicarse, y no reconoce dinámicas de acumulación capitalista que inevitablemente evitan que generes ese empleo decente en la cantidad suficiente, que se genere esa descarbonización en el ritmo suficiente, y no como en unos términos como muy abstractos clásicos de acumulación capitalista, sino lo que estamos viendo: estancamiento, sobrecapacidad, caída de la inversión productiva. Esas son las dinámicas de acumulación capitalista que te alejan de ese marco de transición justa. Entonces, cuando se asume que lo que falta es únicamente voluntad política y no se asume esas otras serie de elementos, pues en ese necesario pero no suficiente, el marco, el gap, se aumenta. Entonces ahí es donde seguramente desde el conflicto sindical pues es también importante, y sobre todo con ese punto de, que es como un poco lo que más importante me parece a mí, de asumir un antagonismo. O sea, no hay unos intereses compartidos en ese marco de transición. O sea, no hay un momento en el que el patronal y clase trabajadora va a tener intereses compartidos, y ese marco de redistribución o de que gotee bienestar social en un marco de estancamiento, en un marco de bajo crecimiento de productividad, baja inversión,
no se puede dar sin antagonismo, no se puede dar sin conflicto. Entonces, es ahí un poco el rol que le corresponde al conflicto sindical, justamente para llevar a la práctica, para hacer posible que eso se traduzca en realidad. Y brevemente, bueno, no tanto como entrar a la cuestión como parlamentaria de la Comunidad Autónoma Vasca, pero claro, o sea, sería también ingenuo asumir que únicamente desde el marco sindical es posible todo. O sea, tienes necesariamente que tener una mediación con las instituciones actualmente existentes, que también tienen una serie de límites en su propia gestión, y ahí, bueno, pues desde los enfoques sindicales que estamos empezando a desarrollar, como principalmente una serie de demandas en torno a propiedad pública, en torno a planificación de esas transformaciones y en torno a participación democrática de las personas afectadas por ellas. Y eso va desde que las decenas de millones de euros que se están repartiendo ahora en ayudas públicas a sectores productivos, por un lado, tengan un impacto sobre las relaciones de propiedad, que no sean simplemente inversión productiva, que sean las empresas que deciden cómo utilizarla, y por otro lado, como mínimo, como minimísimo, una condicionalidad laboral a todas esas millones de euros de ayuda que se están repartiendo. Entonces también un poco en ese marco de propiedad, planificación y participación es donde estamos orientando esa parte de más demanda institucional.